Hola, hola, buenas tardes. Doctora, los micrófonos, audífonos, perfecto. Está cerrado. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren excelente. Bienvenidos a esta primera edición de Blooders Learning Week. Estamos muy contentos de llevar a cabo esta primera edición. Y la hicimos con algo en mente, ahorita que estamos, pues muchos de nosotros en nuestras casas, queremos que esta semana sea una semana excelente para el tema de crecimiento personal, pero también profesional. Y con este tenor decidimos invitar a 4 sesiones a gente increíble, y durante esta semana vamos a estar conociendo sobre el contexto en general del COVID y la situación laboral actual, que es el tema del día de hoy. Ahorita con mucho gusto voy a presentar a nuestros invitados. El día de mañana vamos a trabajar o vamos a platicar sobre el tema de cómo las organizaciones se pueden reinventar y se pueden organizar de una mejor manera ante esta contingencia. El jueves vamos a platicar sobre cómo mantenernos de una forma cohesiva trabajando en equipo y con tecnología gratuita con Arturo. Y el viernes vamos a platicar también de un tema que ha sido muy interesante, y es, oye, ¿qué pasa con el tema nutricional ahorita que estoy todo el día en mi casa y qué hacer, qué no hacer, ¿no? Pero bueno, particularmente entrando al tema de hoy, me da mucho gusto de presentar al doctor Daniel Hernández. Él es gerente de innovación y mejora de Promedic. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es especialista en salud ocupacional en la Universidad Autónoma del Noreste. Cuenta con una maestría en gestión directiva en salud por la Universidad del Valle de México, y actualmente realiza o está muy involucrado con el tema de ingeniería de desarrollo de software. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, doctor Daniel. Muchas gracias, César. Gracias por recibir. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y a su vez quiero presentar a la doctora Alejandra Muñoz. Ella es gerente de salud de Promedic. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Unidad de Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, y cuenta con una especialidad y maestría en salud ocupacional en la Universidad Autónoma del Noreste, también en el campus Saltillo. Pues bienvenida, doctora, también. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Nos honra mucho poder contar con su presencia y sobre todo pues discutir qué es lo que está pasando actualmente en torno al COVID-19. Y para enmarcar un poquito esta plática, pues me gustaría que empezáramos sobre todo poniendo en antecedente cuál es el contexto general que estamos viviendo sobre el COVID-19, por lo que quisiera cederles la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, César. Muchas gracias, ante nada, por la invitación. Nos honra mucho que nos inviten a este tipo de foros, sobre todo ahorita que esto es de vital importancia para todos los mexicanos por la situación que estamos viviendo. Referente al COVID, fíjate que platicando con Daniel y haciendo memoria, pues este tipo de virus se dio a conocer desde hace algunos meses, ¿no? En realidad no tiene tanto. Empezó en Wuhan, China, y cuando inició se dieron cuenta muchos de los médicos en este hospital que llegaron más de 44 casos de neumonías atípicas, es decir, no tenían patrón, no tenían absolutamente algo con lo que encajaran clínicamente en ese momento, por lo que se decidió, después de algunas semanas de recibir a estos pacientes, dar llamado a la Organización Mundial de la Salud para que estuviera enterada que estaban ante un nuevo patógeno, vamos a llamarlo así, que rápidamente la Organización Mundial de la Salud, el 8 de diciembre hicieron este llamado, y para enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud ya había declarado como emergencia la provincia de Hubei, China,
Y justamente después de esto se dio a conocer que otros países podían estar en riesgo, ¿no? Para padecer este tipo de situaciones referente al coronavirus. Se hizo el estudio, se dieron cuenta que era una cepa diferente y pues de ahí su nombre, ¿no? El COVID-19, justamente por esta nueva hallazgo, por así decirlo. Es un virus súper pequeñito, entonces de ahí los cuidados o el tipo de equipo de protección personal que se tenga que utilizar. Es un virus sumamente pequeñito, pero en comparación con todas las familias de los virus, pues es de los grandes. Toma su nombre justamente porque lo ves en una fotografía, vamos a llamarle así, una fotografía clínica, para que la gente que no conoce de medicina lo pueda identificar. Y tiene unas pequeñas espículas que están llenas de proteínas, las cuales hacen que este virus se pueda pegar fácilmente a las células humanas. Y cuando esto sucede, da un halo o una forma de halo, lo cual parece una corona, ¿no? Por eso el nombre de coronavirus. Es de vital importancia ahorita porque en comparación con otros virus nos hemos dado cuenta que es de muy fácil contagio. ¿Qué quiere decir esto? Que se pasa muy fácilmente de un humano a otro. Y como platicábamos hace rato, ¿no? No es ya te tocó a alguien, ya estás contagiado. Justamente se propaga por medio de las gotas de las secreciones que emitimos. Siempre que platicamos, pues va saliva, cuando tosemos, cuando estornudamos. Entonces, todo esto lleva partículas, entre ellas la gente que está infectada con este nuevo coronavirus ingresa a los ojos, a la nariz y a la boca, porque no podemos dejar de tocarnos la cara. Estarás de acuerdo que siempre estamos agarrándonos la cara, moviéndonos el pelo, picándonos la nariz, los ojos, y esto hace que ingrese a nuestro cuerpo y se pueda contagiar. En comparación con otros virus, se menciona que, por ejemplo, una persona que tiene influenza, pues puede contagiar a 1.6 hasta 2 personas, pero con este virus estamos un poquito más arriba y más o menos se estima que una persona contagiada puede llegar a contagiar hasta 2.6 o 3 personas. Entonces es de muy fácil la propagación que se tiene. Y la otra manera en cómo se propaga es por medio de los fomites, le llamamos así en medicina, a todas las superficies de contacto con en las que dejamos secreciones. Es decir, te sacudes la nariz y por más limpias que jures que traes tus manitas, vas y agarras alguna superficie, ahí se queda el virus. Depende de la superficie, es el tiempo que más o menos se estima que pueda durar ahí vivo. Entonces llega alguna otra persona, toca esta misma superficie, se toca la nariz, los ojos, la boca y llega al cuerpo y empieza el proceso de incubación, que más o menos en los últimos estudios ya sabemos que dura 14 días, el estimado. Y el promedio para poder presentar síntomas es entre 7 y 9 días una vez que ya tienes el virus dentro de tu cuerpo. No sé si podamos transmitir el video, ¿se podrá, Dani? Hay un videíto que ojalá y tengan la oportunidad de verlo. Nuestro secretario, el doctor Manuel de la O, nos hizo un... Es un video, la imagen blanca. Ah, perfecto. Aaron, ¿nos ayudas a reproducir el video, porfa? Vamos a ver si... En eso. Nos hizo mucho hincapié el doctor Manuel de la O que esto lo publicáramos y que lo diéramos a conocer con toda nuestra gente y con todos nuestros conocidos, porque es más de lo que te estaba platicando ahorita. Una persona contagiada que llega, por eso se evita el saludo de mano, el saludo de beso, para que no puedas tener contacto con estas secreciones. Y más o menos, así se empezó a disipar o a esparcir este virus en la gente, ¿no? Empezó en China, en este mercado, posteriormente empezaron los doctores, salieron ahí algunas personas que fueron a visitar el país y empezó la propagación. Entonces,
es de vital importancia que incluso lo demos a conocer a los niños porque es muy fácil explicarlo. Y este video lo creó la Universidad de Stanford. Estuvo en las redes sociales, hace algunas conferencias de prensa que lo presentaron, pero muy, muy fácilmente podemos explicarle a nuestra población cómo es la propagación tan rápida de este virus, ¿no? Y algo que también platicábamos, bueno, pues va a pasar, ¿no? O sea, a todos nos va a llegar, nos vamos a enfermar alguna vez y tal vez nos va a ir bien o tal vez ni cosquillas vamos a sentir y va a estar asintomático en mí. El chiste es con la población vulnerable, que ahorita más o menos vamos a ver adelante cuál es esa población, cuál es nuestra población que está en riesgo para todos los casos críticos que pudiéramos llegar a tener. Por eso la contingencia, por eso la emergencia sanitaria el día de ayer declarada en México, porque es de vital importancia para nuestro sistema de salud evitar este tipo de complicaciones. Dentro de las funciones que se tienen como médico en cualquiera de los niveles, pues está el proteger a la población y el educar a la población. Entonces, algo muy, muy fácil que pudiéramos hacer con esto es seguir bombardeando a la gente con este tipo de flyer y videos para que nos pueda ayudar a entender ante qué estamos ahorita, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro panorama? Otro punto, ahí ya se acaba el video. Esperamos que muy pronto podamos sonreír nuevamente. Otra parte importante es lo de la definición del caso. Anteriormente se tenía como criterio el hecho de que tú hayas viajado. Si dices, bueno, yo fui a alguno de estos países en los que hay, se llama dispersión comunitaria o contagio comunitario, China, Irán, este tipo de países, Estados Unidos. Ahorita ya no, ahorita ya estamos en otra fase en la que un caso sospechoso puede ser cualquier persona que tenga fiebre, estamos hablando fiebre de 38 grados, ese es el clínico de fiebre, así lo conocemos los médicos. Para que tú digas que tienes fiebre, tienes que tener de 38 grados o más. Entonces, estamos hablando de 3 puntos cardinales: fiebre, tos seca, persistente, que no sea por otra cuestión, dolor de cabeza. En los niños menores de 5 años se menciona irritabilidad, porque pues no te pueden decir que traen algún malestar o algún dolor. Si tú tienes alguno de estos 3 síntomas, que son nuestros síntomas cardinales en este momento, y aparte se acompaña de algunos otros, como por ejemplo dolor de garganta, en algunos casos hay algunos indicios de diarrea o de malestar estomacal, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones en general. Esto te hace sospechoso. ¿Qué quiere decir? Que estás dentro del rango de la población que tal vez se le pudiera hacer una prueba para ver si se vuelve un caso confirmado. ¿Y cuál es el caso confirmado? Es si una persona ya tiene este tipo de síntomas o de malestar y aparte se le hace una prueba. La prueba es un gold standard, le llamamos nosotros en salud. Es el único estudio que se puede hacer ahorita para decir que una persona tiene o no tiene coronavirus. Entonces, esta prueba es PCR, es una prueba en la que se evalúa cuál es el material genómico de este virus para ver si realmente estamos ante esta nueva cepa de COVID-19. Ahora, ¿en dónde se hacen estos laboratorios? Como te habrás dado cuenta, hay muchos estados en los que tienen solamente 1 o 2 laboratorios, pero aquí en Nuevo León tenemos la suerte que el gobierno se movió y pidió que Secretaría de Salud evaluara a los laboratorios privados que se tienen actualmente. Entonces ya existe una red de laboratorios, tanto públicos como privados, en los que te puedes hacer estas pruebas. Y todos estos laboratorios o esta red de laboratorios tiene que estar certificada por el INDRE. Si tú te hiciste una prueba en un laboratorio y no tiene esta certificación, no es un caso confirmado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el INDRE? Bueno, el INDRE lo que hace es que supervisa que justamente en estos laboratorios estén calibrados los equipos, que se haga una adecuada técnica a la hora de tomar la muestra, que se tenga la calidad suficiente como para decir si es un positivo o si es un negativo. Entonces,
todos los laboratorios a nivel nacional tienen que estar valorados o evaluados por este instituto. Es el Instituto para Diagnóstico y no me acuerdo el nombre, pero epidemiología, referencia epidemiológica. Entonces, una vez que tú tienes todos los laboratorios certificados, ya podemos decir que es un estudio de calidad. Entonces, esta es la nueva definición de caso sospechoso y la nueva definición de caso confirmado. Ya no necesitamos el antecedente del viaje en la persona. Entonces, ya que se tenga esto, se manda a hacer o se sospecha, entonces ya se evalúa y se manda a hacer la prueba del PCR. Y en el estado de Nuevo León, ¿cómo estamos actualmente en temas de COVID, doctora? Fíjate que todos los días a las 3 de la tarde hay por ahí una conferencia de prensa justamente con el secretario de Salud, el doctor Manuel de la O. Te actualizo los datos del día de hoy. Este es el resumen que incluso se hizo una plataforma para poder descargar esta información. Es una fuente oficial, eso es bien importante mencionarlo. Hay que apegarnos a ellas. Entonces, del día de ayer, a comparación de hoy, estos son los casos que están confirmados, como te comenté, por el INDRE, ¿no? Entonces, tenemos 76 casos, de esos 76, 10 están hospitalizados. Hay 4 personas que están en una situación delicada dentro de los hospitales. Hay 50 sospechosos. ¿Qué quiere decir que son sospechosos? Que tienen o que tuvieron contacto con los casos confirmados o que tienen algún antecedente de viaje al extranjero. De las pruebas, 601 han salido negativos y en total pues se han hecho 727 pruebas. Algo bien importante, todos los días a las 7 de la noche, el gobierno de la República da una conferencia por medio de nuestro subsecretario de Salud y es muy importante ver que Nuevo León está dentro de los casos o donde más hay casos. Una de las cosas que hemos comentado el gremio médico que nos dedicamos justamente a la salud ocupacional es que entre más pruebas hagas, pues más resultados positivos vas a tener, ¿no? Entonces, por eso tenemos muchos casos, porque somos de los estados que actualmente estamos elaborando más pruebas. Ese es un punto importante. El otro punto es que la población de Nuevo León, ustedes saben que Nuevo León es punta de lanza a nivel economía, entonces hay muchas empresas aquí. La mayoría de la gente que realiza estos viajes ha sido por situación, una personal y de viajes de placer, y la otra por trabajo. Entonces es importante también tenerlo en cuenta porque a veces somos un poco catastróficos y decimos, ay, somos los peores. En realidad estamos bien como estado y vamos avanzando por todas estas iniciativas que se han tenido para realizarlos en tiempo y forma, ¿no? Y prevenir justamente. Doctora, no sé quién me pueda apoyar para responder esta pregunta, pero mucho se habla sobre este tema de la población vulnerable, ¿no? Y que en Italia el índice de mortalidad ha sido más alto por las comorbilidades y toda esta cuestión. ¿Nos pudieran platicar un poquito sobre quiénes son este grupo de personas que podemos considerar como población vulnerable y a qué responde esto? Un segundo nada más, antes de pasar a ese punto, debajo de los totales, ustedes van a ver en los reportes un dato que dice en espera de validación por el INDRE, son 39 casos. Esos 39 casos se refieren a estudios que ya salieron positivos dentro del sector privado, que como bien decía la doctora Alejandra, el Estado de Nuevo León es de los que tienen los sistemas más maduros en cuanto a atención médica privada, y son los que están pendientes que el INDRE los confirme por sus medios. Entonces es nada más para que puedan entender cada uno de los valores que vienen en los reportes diarios que se están haciendo. Muchas gracias por la observación, doctor. Sí, César, fíjate que tenemos una población vulnerable pues muy diversa, ¿no? Y algo bien importante es que en México tenemos pues bastante cantidad de esta población. Te platico un poquito quién se considera vulnerable. Estamos platicando de niños que son menores de 5 años y especialmente los que son menores de 2 años. Adultos estaban considerados hasta el día de ayer de 65 años hacia arriba o más.
El día de ayer se hizo la modificación y estamos contemplando que sean adultos a partir de los 60 años, ya se considera población vulnerable. Toda aquella persona que tenga enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares? Enfermedades del corazón, enfermedades de los vasos sanguíneos, la presión elevada en nuestra gente, la hipertensión es un punto crítico porque México es un país con unas cifras muy elevadas. Las enfermedades pulmonares crónicas, todo lo que tenga que ver con alteraciones en los pulmones, en la función de tus pulmones. Estamos hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la gente que fuma, eso es un factor de riesgo también muy importante, gente que está enferma del riñón, del hígado, que tienen problemas neurológicos, que tienen problemas de la inmunidad como tal. Y aquí englobamos un conjunto de enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, todas estas enfermedades de la colágena o reumáticas, le llamamos nosotros, todas estas enfermedades hacen que se tenga que estar tomando un medicamento de manera diaria, ¿no? Y estos medicamentos por lo regular están, o las bases para estos padecimientos son, vaya, con la base de esteroides. Los esteroides llega un momento en el que te bajan las defensas y esto produce que seas más vulnerable para poder padecer este tipo de infecciones por COVID, ¿no? Además de eso, también se consideran las personas que tienen VIH, que son portadoras de este virus, las mujeres embarazadas o las mujeres que acaban de tener a su bebé, se considera, le llamamos nosotros puerperio, que acaban de tener a su bebé como máximo 2 semanas, ellas también están en riesgo. Las personas que tienen algún tipo de obesidad, pero estamos hablando de obesidad mórbida. La obesidad mórbida ya son grados muy elevados, estamos hablando de un índice de masa corporal arriba de 40 más o menos, y pues todas las personas que tienen o que conviven en lugares donde haya mucha gente. Estamos hablando de guarderías, de asilos, de centros que tienen, de áreas de descanso en los que tienen que estar continuamente conviviendo todo este personal. Además de esto, es bien importante que tengamos nosotros, que cuidemos ahora sí que a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos. Que va a estar enferma, se estima que pueda ser hasta un 12% que pueda afectar a este tipo de población y de ahí un 5% van a requerir hospitalización y de estos el 3% se estima que hasta un 3% que puedan fallecer. Entonces, justamente con todas estas acciones lo que queremos es evitar que se saturen los sistemas de salud, que colapse como tal, que no lleguemos a necesitar o a que un familiar de nosotros llegue a necesitar ventiladores, terapia intensiva, porque no las hay. No hay las suficientes para lo que se estima que podamos llegar a tener de acuerdo a las estadísticas que hemos tenido en otros países. Perfecto. Y creo que nos platicaste de una manera muy interesante, doctora, todo este tema sobre la población vulnerable, porque hay muchos mitos en torno a esto, ¿no? Y Claro. también hay mucha desinformación sobre, ay, bueno, a mí no me va a pasar, yo estoy joven, no soy población vulnerable, pero todos tenemos familiares, todos tenemos abuelitos y al final de cuentas, pues también nosotros mismos podemos ser parte de cortar esa cadena de contagio, ¿no? Así es. Me gustaría pasar al siguiente punto sobre entendiendo el contexto de cómo se origina el virus, cómo se propaga, quién es la población vulnerable, cómo se calculan los casos, que creo que ya tenemos el contexto muy bueno. Pasando a otro tema, ¿cuál es la situación legislativa actual también por el tema de que se ha decretado por ahí desde el domingo el tema de situación de emergencia? No sé si nos podrían platicar un poquito sobre este tema. Claro que sí, César.
A grandes rasgos, el día 24 de marzo del 2020, perdón, se hizo una publicación en el Diario Oficial de la Federación en donde se invitaba a evitar asistencia a centros de trabajo a mayores de 60 años, a mujeres embarazadas, periodo de lactancia, así como la suspensión de actividades que a partir del día de ayer, así es, se acaba de prolongar esta suspensión de actividades, tanto en escuelas como en centros de concentración, hasta el 30 de abril del 2020. Aunado a esto, se hizo con la declaración de emergencia sanitaria, se solicita hacer la suspensión de actividades no esenciales. Justamente el día de hoy se debe estar publicando, de hecho, como estamos preparando ya esto, tengo entendido que ya es oficial el listado de actividades que se consideran como esenciales y van específicamente orientadas hacia las actividades que están relacionadas a la rama médica, a las involucradas en seguridad pública y protección ciudadana, funcionamiento fundamental de la economía, programas sociales y conservación y mantenimiento de infraestructura crítica, ¿no? Como caminos, puentes, lo necesario para poder seguir trabajando con los servicios y la logística relacionada a las operaciones críticas en el país. Este mismo listado debe ser publicado oficialmente en el DOF. Ahí van a poder consultar todas las empresas para ver si ellos aplican o no dentro de estas actividades esenciales. Quienes no aplican, la misma legislación va a tener que establecer cuáles van a ser las restricciones y consecuencias en caso de que no se acate, pero generalmente van a estar recomendadas a lo que les platicábamos. Servicios de salud, servicios comunitarios o servicios como luz, agua, teléfono, energía, la industria de telecomunicaciones y alimentos. Alimentos también va a ser uno de los cuales van a seguir continuamente disponibles. El tipo de restricciones, como les comentaba, es lo único que todavía no sabemos. Por ejemplo, en el caso de China, que incluso hasta el transporte público fue suspendido, ahorita dentro del listado o el draft que se estaba manejando, no lo contempla la continuidad tanto del transporte público como privado, y lo que nos conviene mucho aquí es mantenernos bien informados respecto a las publicaciones del Diario Oficial de la Federación para evitar cualquier tipo de abuso en cuanto a la interpretación de este tipo de publicaciones. Entonces, yo creo que reiterativamente vamos a estarlo comentando, qué es lo que conviene, estar consultando las fuentes de información oficial y las comunicaciones oficiales para evitar cualquier tipo de interpretación pues que pueda ser dañina para la población, ya sea por pánico, por mal uso de información o que se tome ventaja de este tipo de situaciones. Entonces, a grandes rasgos, esa es la situación actual. Como les comentaba, hay que estar pendientes. Sí, no estoy seguro, pero tengo entendido que ya salió en estas últimas par de horas el listado de actividades descritas como esenciales. Y pues bueno, será pegarnos a estas indicaciones para evitar o limitar el impacto de esta enfermedad en el país. Entonces, a grandes rasgos, esas son las consideraciones más importantes. Muchas gracias, doctor. ¿Y cómo podemos prepararnos? Tanto prepararnos como responder ante esta situación que estamos viviendo. Bueno, como lo hemos comentado un par de veces ya, lo importante es que lo hagamos en base a información oficial. Las recomendaciones que nosotros les vamos a compartir son en base a la Organización Mundial de la Salud. Ellos tienen una guía específica que se llama Guía de Preparación y Respuesta Crítica en COVID-19. Podemos compartir los vínculos al terminar de toda la bibliografía que utilizamos para preparar este material. Y la OMS, para establecer las recomendaciones para cada país o cada región, primero estadifica cuál es la situación actual de la misma. La divide en 4, que para la información que ya pudieron ustedes haber visto, que se refieren a las fases o los escenarios, aquí en el listado que estamos viendo en pantalla sería como si viéramos 0, 1, 2 y 3. Es por eso que hay un estadio de más. El 0, para que se pueda interpretar igual que la información que comparte Secretaría de Salud, sería cuando el país no tiene casos reportados, prácticamente es cautela. El 1 sería cuando ya se empiezan a presentar casos, pero todos ellos son importados. Eso quiere decir que son personas que viajaron del exterior y empiezan a presentar síntomas y se confirman. Una vez que empieza a haber una transmisión local en grupos, eso quiere decir que estas personas o casos importados empiezan a contagiar a compañeros de trabajo, familia,
se puede establecer que se encuentran en fase 3, pero todavía se encuentra en grupos, todavía son rastreables los casos y aparentemente controlables. Eso quiere decir que cada uno individualmente se puede identificar de dónde vino, quién se lo contagió, cuáles son los siguientes casos de sospecha por contacto de esta persona nueva infectada. Y esta fase es importante porque es en la que nos encontramos. Todavía nos encontramos en fase 2. ¿Cuál es la siguiente fase? Son los brotes comunitarios, que es cuando ya no hay probabilidad de rastrear los canales de transmisión, ya no se invierten recursos para identificarlos, a menos de que sean nuevos brotes en grupos o comunidades cerradas que no habían presentado datos. Eso quiere decir, si ya están muchos de los estados, pero ahora se presenta en una nueva comunidad, ahí es donde debes de identificar con quién tuvo contacto la persona para tratar de disminuir o limitar el contagio en la comunidad. Entonces, lo que vamos a ver va a ser un conjunto de recomendaciones que van de acuerdo a la fase 2, pero acciones que ya pertenecen a la fase 3. Esto es importante. México no es el único país que lo está haciendo, como les comentaba, al revés. O sea, Alemania, Asia específicamente, empezaron a establecer controles o restricciones más estrictas en cuanto a las fechas que nosotros, y es positivo el hecho de que ya se estén tomando este tipo de acciones para disminuir el impacto. Entonces, a grandes rasgos, como les comentaba, la situación actual es casos en grupo, pero vamos a ver, y de hecho los puse entre paréntesis, si se están basando en las ayudas visuales, puse entre paréntesis que algunas de las acciones ya pertenecen a brotes comunitarios. Entonces, ¿con qué es con lo que comenzamos? Vamos a identificar que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud tienen un objetivo, que en este caso, en la fase 2, que es en la que nos encontramos, ellos lo interpretan como detener la transmisión y prevenir la propagación, pero van a ver que muchas de las acciones que ya estamos adoptando están orientadas a reducir la velocidad de la transmisión, nuevos casos, así como evitar los contagios comunitarios. Si vemos que hay una comunidad que está problemada, tratamos de aislarla para que no vaya pues contagiando a otras comunidades, y lo cual va a provocar que los recursos no sean suficientes para el control y pues las consecuencias se salgan de nuestras manos. Entonces, una de las primeras recomendaciones que establece esta guía es hacer screening del personal. Dentro del screening del personal va a haber diferentes acciones que podemos llegar a hacer. Aquí puse personal, entendiendo que muchas de las personas que nos están viendo forman parte de un centro de trabajo, pero es screening del personal, screening de pacientes en caso de que estemos hablando de clínicas o hospitales, screening de clientes en caso de que estemos hablando de servicios gubernamentales, en donde van a notar que puede haber centros de medición de temperatura, verificación de síntomas al personal, en caso de que los presente, enviarlos a su casa y así dar seguimiento a los casos de sospecha, pero desde que la persona esté en su domicilio. Así como también en el caso de la gente que tiene perfiles que son compatibles con modelos de home office, que puedan trabajarlo así. La imagen que están viendo a su derecha, el video que están viendo correr, es un desarrollo que hicimos para poder facilitar la identificación de estos pacientes, en donde hacemos un test que tiene una ponderación de calificación. Entonces el score que sale nos da una probabilidad baja, media o alta de que los datos que tiene el paciente sea compatible con síntomas de COVID y pueda establecer contacto con un médico, el cual ya puede dar la orientación, y podemos así hacer un uso racionado de recursos, que lo reitero, esto va a ser muy importante, sobre todo ahora que nos estamos acercando a la fase 3, que es inevitable que lleguemos a ella. Lo importante es que lo hagamos en un ritmo que nos permita responder de manera adecuada y, lógicamente, pues cuidando la menor pérdida de vidas posible, que pues, bueno, ya las hay, ¿no? Ya hay 28 casos, si mal no recuerdo, pero es limitar el impacto que tiene esta situación. Entonces, además del screening, como les decía, utilizando todos los recursos que tengamos, es importante que piensen en que los recursos que se están asignando para el control o identificación de estos casos tiene que ser administrado inteligentemente. No conviene invertir demasiado en uno de estos, de los que se describen, porque tenemos que mantenerlos todos ellos. Una de las características más complicadas del COVID-19 es que el periodo de incubación en el cual tú te encuentras asintomático, pero ya transmitiendo la enfermedad, es muy largo, lo que permite que sigas transmitiéndolo
cuando tú todavía ni siquiera tienes síntomas y ni siquiera sospechan de esto. Entonces, por eso tenemos que basarlo en datos clínicos y antecedentes como haber tenido contacto con una persona con la enfermedad, o haber viajado, en este caso, pues, ya a cualquier lado prácticamente. Antes había un listado de países, pero ahorita pues ya todo el mundo lo tiene. Entonces, eso sería lo que tendríamos que vigilar. Ahora, ¿qué pasa cuando empecemos a identificar casos? La gestión de casos se tiene que enfocar en la identificación, en el monitoreo, y actualmente, ¿cómo lo ven? Como pues, cada quien ahorita está en su casa, la mayoría, en el aislamiento de las personas, o el distanciamiento social. Prácticamente... de hecho, Dani, algo bien importante, perdón que te interrumpa, algo bien importante y que vale la pena comentar es que justamente este tipo de plataformas como la que estamos utilizando es para evitar que el paciente vaya al hospital, porque muchas veces ante el pánico nos duele un poquito la garganta o tenemos algunos son... somatizan, le llamamos, ¿verdad? Ya varias veces en la cuarentena nos hemos enfermado con todos los signos y síntomas del coronavirus. Entonces es bien importante que tengamos este tipo de herramientas porque nos ayudan, una, a darnos tranquilidad para decir, ¿sabes qué? No es coronavirus, es una influenza o es una infección en la garganta, y podemos estar monitoreando a nuestros pacientes y puede verte un doctor, ¿no? Entonces, la intención de esto es justamente ayudar a lo que decía el doctor Daniel, a que no vaya el paciente, porque no va el paciente solo, o sea, si somos realistas, no va el paciente solo al centro de salud o al seguro social o con el médico, siempre va con la familia y es un riesgo de contagio para el paciente y para la familia. Entonces, si es un paciente que aparte tiene alguno de los datos que vimos anteriormente, que tiene alguna enfermedad o que toma algún medicamento, pues lo vamos a exponer. Y si no está enfermo, lo vamos a enfermar. Entonces, este tipo de herramientas o de plataformas nos ayudan enormemente para justamente ayudamos al sector salud, ayudamos a nuestro sistema para que no colapse y le puede dar la tranquilidad a la gente para que no estemos de paranoicos en la casa pensando que tenemos COVID-19 cuando todavía ni siquiera hemos tenido algún contacto. Entonces, era algo que quería comentarte. Dani, sorry por la interrupción. No hay problema. No, aquí es importante, y de hecho, si ustedes hacen una regla de 3 simple con los datos que estábamos viendo en Nuevo León, únicamente el 17% de los estudios o pruebas confirmatorias, que es un recurso valioso, está saliendo positivo. Eso quiere decir que hay mucha sospecha que a lo mejor no puede llegar a estar justificada clínicamente. Entonces, hay que utilizar herramientas que sean de preferencia pues inteligentes, hay que aprovechar la tecnología contemplando que mucha de la población se encuentra en casa. Y una vez que empecemos a identificar estos casos, el diagrama que ustedes ven ahí es muy sencillo. Caso que tiene sospecha, se debe de aislar 14 días. Si se confirma, todos sus contactos o casos de sospecha deben de aislarse también. Este diagrama que ustedes están viendo tiene una vigencia. ¿Cuál es? Cuando entremos a fase 3. Una vez que pase eso, lo único que se va a hacer, o en donde se va a asignar mayores recursos, va a ser identificar únicamente el origen de nuevas regiones o comunidades infectadas, que eran grupos cerrados en donde no había casos y ahora los hay. Entonces, eso es lo que cambiaría. Pero a grandes rasgos, así es como funciona una gestión de casos. Posteriormente, volvemos a la importancia del uso razonado de recursos. Uno de los intereses más grandes es que los pacientes que ya fueron infectados, a grandes rasgos, son 3 porcentajes los que les pueden llegar a interesar. Uno es que lo más seguro es entre el 60 y el 80% de toda la población vaya a llegar a infectarse en la línea de tiempo, dependiendo de las actividades que se hagan de control. De toda esta población que se infecte, el 80% de la población se va a encontrar dentro de la población no vulnerable y no va a tener síntomas importantes. De hecho, hasta un 60% de la población infectada no presenta síntomas en absoluto. Lo cual es bueno y peligroso al mismo tiempo porque siguen transmitiendo. Después de este 80% hay un 15% de personas que van a tener síntomas moderados. Eso quiere decir que puede que lleguen a necesitar algún tipo de tratamiento hospitalario sin internamiento y puedan continuar el tratamiento en casa. Y el último 5% es al que tenemos que proteger, que son toda la población vulnerable de la cual ya habló la doctora Alejandra, y que lógicamente está en riesgo su vida. A grandes rasgos, estadísticamente, se considera que se pueden llegar a ocupar un poco más de 20,000 ventiladores en México si toda la población de ese 5% se enfermara, y solo tenemos 5,000. Entonces ahí es
acatar las instrucciones de distanciamiento social en verdad están salvando vidas y, bueno, es importante que se reitere una y otra vez. Entonces, posteriormente, aparte de la vigilancia y el manejo de los infectados, reiterar, eso no lo pueden dejar de hacer, no importa si quienes nos están viendo son empleadores, si son empleados, si son familiares de una persona que está acudiendo a trabajar todavía, es reiterar y reiterar las medidas de salud pública. Si quieres, Aro, es en la siguiente en donde viene la imagen específicamente de las medidas. Aquí ya nada más les comentaba del uso racionado de los recursos y que en esta fase 3, que hay muchas actividades que ya estamos realizando como tal, van a ver ustedes que van a empezar a convertir unidades que eran clínicas, no sé, del IMSS, que ahora no dan otro servicio más que tratar pacientes con COVID. Lo que hacen es reasignar actividades a diferentes unidades y hacen estas unidades centinela, que son las que están identificando nuevos casos por grupos de población y convierten los hospitales para dar para satisfacer las necesidades de servicio médico. En cuanto a la diapositiva anterior en esta, lo importante pues es reiterar lo que ya habíamos platicado, utilizar desinfectante, nosotros y en las superficies que utilizamos, cuando lleguemos de casa, si tuvimos que salir, retírense la ropa, retírense los zapatos, dejen un cambio limpio, vayan metiéndolo a lavar, lávense las manos bien antes de tener contacto con el resto de sus familiares. Por una vuelta, por más pequeña que parezca, por más tonta, por más rápida, puede que tengamos contacto con alguien que ya tiene la infección, todavía no tiene síntomas, puede que vaya a pasar en 14 días, y pues bueno, hay que tener ese cuidado para dejar, si no estamos infectados porque no tocamos nuestra cara, que para mí es muy difícil dejar de hacerlo, bueno, utilizar todas esas medidas de salud pública para evitarlo. El lavado de manos, la etiqueta al momento de que estornudemos o tengamos que toser, con el pliegue interno del codo. El uso, bien importante, el uso de recursos como mascarillas y como guantes, bueno, específicamente las mascarillas únicamente es para pacientes que tienen síntomas respiratorios o para trabajadores, prestadores de servicios médicos. Hay un desabasto importante, ustedes lo están viendo en Estados Unidos, aquí también puede llegar a pasar cuando entremos a fase 3, es importante no acumular, no hacer compras que no son necesarias, y pues bueno, el distanciamiento social, que es el último ícono que representa, son datos que a lo mejor ya escuchamos muchas veces, pero seguimos tener que seguir repitiendo y pues bueno, acatarlo, ¿no? Por uno de los últimos puntos, habla de las pruebas confirmatorias, César. Hablábamos un poco antes de comenzar, hay muchas dudas respecto a quién se la realizan, cómo se deben de realizar, como ustedes, si ya vieron algún tipo de anuncio, si hay hospitales privados que lo realizan, requieren receta médica. ¿Por qué? Para asegurar que ese tipo de recursos se utiliza únicamente cuando es necesario y cuando está justificado. Ustedes ven en las recomendaciones de la OMS, menciona que estos estudios se deben de realizar a todos los individuos que cumplan la definición de caso, de la cual habló Alejandra al iniciar el webinar, pero va a llegar un momento en donde este tipo de recursos no va a ser suficiente. Entonces, lo que puede llegar a pasar si no tenemos cuidado y no acatamos las instrucciones es que este volumen de pruebas se va a establecer en base a prioridad a sospechosos que tengan una enfermedad severa, nos referimos a la población vulnerable, a los profesionales de salud que tengan síntomas para que haya continuidad en el esfuerzo de contener la infección y tratarla, y cuando haya un paciente que sea el primer caso confirmado de una población en donde no existía. Eso quiere decir que estadísticamente no teníamos casos en una comunidad aledaña, y llega el primer caso confirmado de un municipio que no tiene casos, por ejemplo, vamos a decir uno de Morelos, no sé. Ese estudio se debe de confirmar lo más pronto posible, se debe aislar y se debe dar seguimiento. Entonces, así es como va a funcionar, como debería de funcionar en base a las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, el uso de las pruebas. Hay que acatar esas instrucciones para que este recurso esté disponible. Y por último, el tema en cuanto a la guía práctica de la OMS, estamos hablando de la respuesta social, que a final de cuentas a todos nos va a tocar vivir con ella. Platicábamos si es de acostumbrarnos, a lo mejor no es de acostumbrarnos, pero es de cooperar, es de adaptarnos, es de utilizar todas las herramientas que tengamos para poder pues tolerar esta situación que a lo mejor muchos de nosotros no podemos estar acostumbrados. Estadísticamente en las regiones donde comenzaron antes, aumentan los niveles de crisis de ansiedad, aumentan los divorcios, aumentan la violencia intrafamiliar,
Y para todo esto es importante tener resiliencia. Es saber que esta situación es una situación que está fuera del control de cualquier persona, que hay actividades que podemos hacer para poder mantenernos con una salud mental aceptable, tener actividades extras al trabajo, recuperar hobbies, y pues bueno, cualquier tipo de actividad que nos pueda ayudar para sobrellevar esta situación. Concentrarnos en la continuidad de negocio, eso ya es un tema político, estratégico, económico, en el cual pues las industrias que tengan que continuar con la operación, como ahorita hacíamos el comentario de las actividades esenciales, deben de hacerlo con buenas prácticas. Y pues bueno, un caso importante es la reasignación de actividades hacia planes de servicios comunitarios, como lo hemos visto en Europa o en Asia, en donde grupos productivos empiezan a realizar actividades que pues ayuden al sistema, ¿no? En este caso. Perfecto, doctor. Y un poquito, sabemos que pues actualmente muchas de las empresas se encuentran en una situación de trabajo en casa o algunas otras cuestiones. Pero, ¿cuáles consideras que van a ser estos controles que las empresas deban de adoptar a corto plazo? Y no solo a corto plazo, sino que algunos de estos cambios yo creo que los vamos a ver ya permanentemente con nosotros, ¿no? Ale, no sé si me puedas ayudar con el tema Sí, de... claro. Podemos avanzar la siguiente para que vaya acorde. Es bien importante, fíjate, César, que nosotros empezamos, o bueno, nosotros que nos dedicamos a la salud ocupacional, empezamos justamente a gestionar que se dieran estos cambios y como bien dices, son cambios que seguramente van a quedar ya fijos en muchos de las empresas, ¿no? Depende del giro de la empresa y depende también de algo que nosotros utilizamos para todos los sistemas de gestión. Y estoy hablando de el convencimiento que tenga la alta gerencia para poder apoyarte en esto, porque involucra en algunos casos cuestión de presupuesto. Entonces, existen diferentes tipos de controles. Los primeros controles o a los que debiéramos todos de apegarnos son los controles de ingeniería. Entonces, el hecho de que tú tengas instalación de filtros de aire de alta eficiencia, no mini split, sino filtros de aire como tal, dependiendo de tu operación, son vitales para que pueda haber los recambios necesarios y que no se guarde ningún tipo de virus dentro de la misma empresa y que pueda generar contagios. El aumento de la ventilación, hay algunas empresas que cierran cortinas por donde ingresan su materia prima, cierran las cortinas, entonces esto es una medida sumamente sencilla, el hecho de levantarlas y que haya mayor ventilación para los colaboradores ayuda bastante para que haya ventilación y que no haya conglomeraciones y favorece a que no haya contagios tampoco. La instalación de barreras físicas, algo tan sencillo como poner un plástico tipo emplaye de transparente que incluso se pueden poner en las botoneras dentro de las empresas, en los elevadores, en los displays que tengan que tener contacto con la mano. Esta es una barrera que es a bajo costo y que se puede realizar sin ningún problema. Las ventanas, sobre todo la gente que tiene acceso, aunque tiene servicio al cliente dentro de sus giros de empresa, hacer una ventana que esté un poquito más amplia para que no permita que llegue directamente el flush o las gotitas, las pequeñas gotas de saliva y puedan contagiar al personal que está ahí en servicio al cliente. La ventilación de presión negativa está solamente indicada o está recomendada para algunos giros de empresa que manejan, por ejemplo, pinturas, cabinas de pinturas en los que puede haber algún tipo de aerosoles. Entonces, el hecho de que haya una presión negativa hace que también favorezca para que no haya otro tipo de químicos y puedas haber el recambio de oxígeno y que la persona pues esté lo más cómodo posible y sin este tipo de factor de riesgo, ¿no? Además de los controles de ingeniería, existen controles, le llamamos controles administrativos. Todos estos controles administrativos son para que los pueda realizar cualquier persona de recursos humanos
o de el mismo jefe directo de la línea de operación, si estamos hablando de una empresa grande, ¿no? Y son controles que cualquiera puede tener independientemente de cualquier lugar. Entonces, identificas tú a un paciente, a un trabajador que tiene algún síntoma, hay que regresarlo a casa. No hay que exponernos, no hay que dejar que contagie a más personas, independientemente de si es o no coronavirus. Hay que regresarlo a casa y ahorita lo que se tiene contemplado es que se le otorgue un aislamiento o que se le dé un aislamiento de 14 días como mínimo, obviamente si su estado de salud así lo permite. Ya el Seguro Social incluso habilitó una plataforma en su aplicación digital para que puedas tramitar desde ahí tu incapacidad y no tengas que acudir al Seguro Social si eres un caso sospechoso de coronavirus. El otro punto importante es minimizar el contacto entre los trabajadores, clientes y los proveedores. Hay algunas empresas que los filtros los ponen desde el ingreso, ¿no? Desde que ahí se puede hacer incluso una detección muy rápida para saber si la persona ha viajado. Ahí se están haciendo los filtros de temperatura para toda la persona que ingresa a la empresa y ver si tiene algún factor de riesgo. Servicio médico lo valora, caso contrario, se regresa a su domicilio. El establecer días alternos, a veces por la misma continuidad de negocio que comentaba ahorita el doctor Daniel, es importante que nosotros identifiquemos cuál es ese personal clave en nuestra empresa. Ya una vez que lo hayamos identificado, podemos establecer días alternos que vaya un día sí, otro día no, o jornadas más cortas para favorecer que haya reducción en el número de empleados en una misma instalación y en un momento, ¿no? En un mismo momento todos. La implementación de todo lo que se pueda vía remota, ahorita las plataformas nos traen vueltos locos a todos. Entonces es bien importante el hecho de quitar el contacto ahorita cara a cara, tratar de hacerlo por todas las plataformas digitales que la empresa lo permita, ¿no? El suspender viajes, obviamente, y las reuniones no esenciales. Ahorita todo es no esencial. ¿Qué es esencial? Todo aquello que necesites para vivir. Y la distancia, la sana distancia, el programa de sana distancia que trae el gobierno como tal. La Organización Mundial de la Salud te lo maneja en pies, son 3 pies, equivale a 1 metro, pero hay estudios, digo, y te lo platico así muy rápido, hay estudios que se hicieron con pulverizadores para simular un estornudo en una persona con coronavirus. Y los últimos estudios reportan que el flush o la saliva puede llegar a trasladarse con un estornudo hasta 2 metros. Entonces, la distancia que se establece aquí como mínimo es de 1 metro y medio. Si se puede más, pues mucho más, ¿no? Por este tipo de factores. Dentro de los controles administrativos, ¿me puedes pasar la próxima diapositiva? Gracias. Dentro de los controles administrativos que se tienen, es bien importante que nosotros verifiquemos que podamos tener la adecuada comunicación con nuestra gente. Con nuestra gente, me refiero a los trabajadores, pero para que ellos la puedan llevar también a sus familias. Es importante que todo lo que les comuniquemos a nuestras empresas lo puedan cascadear a sus familias, a sus hijos y a todo mundo. La información debe de venir de fuentes confiables. Estamos hablando, ahorita al final les ponemos las ligas en las que pueden basarse para estarlo revisando, pero es muy fácil mandar un WhatsApp ahorita, mandar una cadena y mandar 1000 cosas de me dijeron, te lo juro por Diosito que es de buena fuente y no es verdad. Entonces eso crea más pánico. Debemos de tener un canal de comunicación con información fidedigna que venga de estas fuentes oficiales para que nuestra gente pueda tener comunicación con nosotros, incluso si está en su domicilio, si están aislados. Es importante que todas estas dudas se puedan disipar y se disipan nada más con información, diciendo las cosas tal cual como son. Para esto sirven todas estas plataformas para poder evitar el pánico en nuestra gente, ¿no? También es muy, muy importante que tratemos en medida de lo posible de la persona que va a tener que acudir al trabajo, que acuda con su equipo de protección personal. Hay empresas que tienen equipo especial, hay que extremar precauciones, por ejemplo, gente que va a la industria y que tiene que utilizar mascarilla,
mascarilla con filtros de carbono activado. Bueno, pues estas mascarillas hay que tenerlas bien cuidadas, limpiarlas al final de la jornada, guardarlas en su bolsita. El uso de cubrebocas, en algunas de las empresas están dándoles a los trabajadores cubrebocas quirúrgicos de los azules. Es bien importante que sepamos que para empezar el coronavirus pasa por ahí como si fuera Juan por su casa. O sea, no nos sirven esos cubrebocas. Los cubrebocas están indicados nada más para las personas que tienen algún signo o síntoma. Es decir, si yo traigo gripa en ese momento, me puedo poner mi cubrebocas para no andar esparciendo más ese virus. Pero si yo no estoy enfermo y el hecho de que traiga yo un cubrebocas no me sirve absolutamente de nada. Entonces, es un insumo que tal vez se está gastando y se pudiera utilizar en otro recurso. Para los profesionales en la salud, nosotros estamos poniendo protocolos o implementando protocolos en las empresas, por ejemplo, que son nuestros clientes. Y un factor muy importante es que si tienes un paciente que tiene un dato y te hace sospechar de que tenga coronavirus, pues lo vas a valorar en un área especial. Por eso muchos de las hospitales ya hicieron su conversión para solamente atender a este tipo de pacientes. Pero también es importante que si yo tengo en mi casa a alguien con coronavirus y ya está identificado, lo aislemos dentro de casa. ¿Cómo es eso? Bueno, dejarlo en un solo cuarto, que utilice su plato, su vaso, su cuchara. Si tienen 2 baños, que la persona enferma utilice un baño y cada que lo utilice estar limpiándolo. Hay que extremar precauciones. Ahí sí, a él hay que darle un cubrebocas. La vida media del cubrebocas normal es entre 3 y 4 horas, entonces hay que estarlo cambiando. La basura de esta persona debe de ir a una bolsa y esa bolsa tiene que estar cerrada. Recordamos que estamos viviendo toda esta pandemia por un virus que es muy contagioso, entonces hay que tener cuidado también con el manejo de la basura, cerrar las bolsas de basura, que el bote tenga tapa y todas esas cuestiones y medidas de higiene que podamos externar y que nuestros trabajadores se sientan apapachados en ese sentido. Ya si no podemos tocarnos ahorita por la situación, pues por lo menos por medio de información real. ¿Para qué? Para evitar el pánico y para que entre más comunicación y más educación vamos juntos a tratar de evitar este tipo de cuestiones y que no nos pegue tan feo. Ya está aquí, ya lo tenemos, entonces nada más es cuestión de cuidarnos y de hacer las medidas que nos está dando la autoridad, ¿no? Seguirlas al pie de la letra. Muchas gracias, doctora. Creo que durante este transcurso de la plática tuvimos la oportunidad de ir al contexto sobre el virus, cómo se propaga, vimos cuáles son los casos, la población vulnerable, vimos cómo gestionarlo dentro de nuestras organizaciones. Creo que recorrimos muy bien como un contexto global de lo que sucede en el COVID, no solo con la enfermedad, sino con el tema laboral. Me gustaría que pasáramos a preguntas y respuestas y yo particularmente preguntarles para la audiencia que está por aquí, ¿dónde pueden, platicaban sobre la herramienta que aparecía en el video del lado derecho, dónde pueden conseguirla, dónde pueden tener más información o a lo mejor si nos dejan sus datos para hacérselos llegar también a las organizaciones o a las empresas que nos están viendo, creo que sería de mucha utilidad, precisamente también para que la gente en lugar de que salga rápido y muchas personas todavía creen que, oye, voy y me hago una prueba y no sucede así, sino que tienes que entrar en la definición de caso y todo lo que ustedes explicaron, cómo a lo mejor pudieran tener esta herramienta para que pudieran a lo mejor también, como platicaba, pues tranquilizarse, ¿no? Ante esta situación que también genera ansiedad, ¿no? Es correcto, y sobre todo, o sea, que puede ser un tema multifactorial ya, que es el aislamiento, el estilo de vida, la carga de trabajo con tu vida diaria, que generalmente o tenemos la capacidad de separarla muy bien. Pero sí, de hecho, hemos detectado muchos casos en donde se puede notar desde un inicio que a lo mejor pueden ser datos de somatización. Eso quiere decir que hay factores de estrés que se alimentan con, a lo mejor sí puede haber un síntoma,
pero no deja tranquilo al paciente, ¿no? Entonces, la vía de contacto más sencilla es por vía correo electrónico. Si alguien tiene interés social, es ialvarez@gruposeara.com. Perdón. Cualquiera de nuestras, podemos dejarles nuestros datos. Nuestra página es como tal www.promedic.pro, y el correo electrónico al que pueden hablar o mandar mensaje es Itzel Álvarez. Ella es nuestra chica encargada de esta herramienta. Es ¿Cuál es el correo de iálvarez, Excel? iálvarez@gruposeara.com. Y Ya. alvarez@gruposeara.com. Y la página de Promedic es promedic.pro, ¿verdad? Para dejarla aquí en los comentarios. Sí, de cualquier forma, les dejamos, ya al finalizar de la presentación, les ponemos la bibliografía que ya Perfecto. tiene los links para que puedan acceder a esta información. Les dejamos nuestros teléfonos y los correos para que cualquier situación nos puedan dirigir ahí sus dudas, ¿no? Ahí te va el número, César, es 477-204-1492. 477-204-1492. En caso de que haya alguna duda, de nuevo, yo creo que no podemos dejar de decir lo suficiente. Chequen fuentes oficiales de información, la página de Secretaría de Salud Federal, tanto del Estado de Nuevo León, la página de la Organización Mundial de la Salud. Hay material didáctico que pueden imprimir y compartir en la Organización Panamericana de la Salud, que viene de la OMS. Y también la Secretaría de Salud a nivel federal tiene una sección de material didáctico que les puede servir como empleadores, como colaboradores o con su familia. Perfecto. No sé si tengamos alguna pregunta en el auditorio, sino para dar la sesión por concluida. Aaron, ¿tenemos alguna pregunta? Pues bueno, yo quiero agradecerles. Gracias por animarse a compartir su conocimiento con la población. Creo que recorrimos muy bien todo lo que está sucediendo. Me quedo muy tranquilo de cómo se están llevando las cosas. Y bueno, muchas gracias por compartirnos esto. Por ahí para el auditorio, por ahí en los mensajes, puse el contacto de Itzel, la página de Promedic, la empresa que representan nuestros invitados, y para que a todos aquellos que están interesados en la herramienta en COVID-19, pues que puedan por ahí acceder a ella. Yo quiero que nos despidamos con la frase que nos caracteriza en Blooders: donar sangre no duele, duele necesitarla y no tenerla, y los esperamos mañana con más de nuestro Learning Week. Muchas gracias por su tiempo a los que nos están viendo, y muchas gracias por compartir su conocimiento a los doctores. Gracias. Gracias. Hasta Bye. luego. Hasta luego.